Alexandra Trivet se quitó la apretada cinta del pelo de la cabeza y se masajeó el cuero cabelludo con los dedos. Había silencio en la espaciosa oficina con vistas al centro urbano de Seattle. Hacía 2 horas que todos los empleados se habían ido a casa. Las agujas del reloj marcaban 21 horas y 30 minutos. Otra noche de trabajo. Se volvió hacia la ventana y observó cómo las luces de la ciudad centelleaban en la bruma nocturna. El reflejo en el cristal la mostraba como una mujer cansada de 37 años, con ojeras y unos rasgos faciales aún atractivos que ni el estrés ni la privación crónica de sueño podían borrar. El análisis financiero del proyecto Orión está terminado, dijo en voz alta, como convenciéndose a sí misma. Es hora de asaltar el consejo de administración mañana por la mañana. Su teléfono sonó, mostrando un mensaje de Tyler. ¿Dónde estás? ¿Te has acordado de que hoy es nuestro aniversario? Te espero en casa con una sorpresa. Alexandra frunció el ceño. 13 años de matrimonio, de los cuales los 2 primeros habían sido pura felicidad. Recordó su primer encuentro en una fiesta universitaria en Berkeley. Tyler Ransom, un joven músico esperanzado con una guitarra y una sonrisa encantadora, tocaba una composición de autor. Qué profundo y sincero parecía entonces. Qué ingenua y patética parecía ahora. Va a llover sobre nuestro amor. Tarareó Alexandra con una risita, recordando la letra de su entonces exitosa canción. Tyler era guapo, tenía talento y parecía decidido a conquistar el Olimpo musical. Estaba terminando su máster en análisis financiero y su vida estaba planeada con años de antelación, unas prácticas, un puesto directivo y luego un puesto de gestión. Pero apareció Tyler y todo se puso patas arriba. Tú necesitas estabilidad y un plan, y yo libertad e inspiración, dijo entonces. Nos complementamos a la perfección. En la boda, sus amigos hicieron apuestas sobre cuánto durarían juntos. A sus padres les preocupaba en silencio que su hija se lanzara de cabeza a enredar con una naturaleza artística, pero Alexandra confiaba en su elección. Tenían amor, tenían sueños y ella tenía una mente práctica que pensaba que podría llevar su barco a buen puerto. Las cosas fueron bien durante los primeros años. Alexandra empezó a trabajar para una empresa de inversiones y su carrera no dejaba de crecer. Tyler formó una banda, tocaba en bares pequeños y escribía canciones. A menudo hablaba del gran avance que estaba a punto de producirse. Alquilaron un pequeño piso, que poco a poco fueron montando juntos, y eran felices. Todo cambió cuando la banda de Tyler recibió una oferta de un pequeño sello para grabar un mini álbum. Necesitaba dinero para alquilar un estudio y equipo. «Esta es mi oportunidad, Alex», dijo entonces, mirándola a los ojos con una esperanza tan sincera. «Lo devolveré todo con intereses cuando el álbum empiece a venderse». Y ella lo creyó. $30,000 habían desaparecido de sus ahorros. El álbum se grabó, pero las ventas fueron mínimas. Tyler estaba desolado. Ella lo consoló. «Está bien, amor, es solo el comienzo. Lo superaremos». Luego hubo más intentos. Otra banda, un proyecto en solitario experimentando con música electrónica. Cada vez se necesitaba dinero para la grabación, el equipo, la promoción. Y cada vez Alexandra sacó su tarjeta de crédito. Apoyo temporal, lo llamaban. Él es su marido. Ella debería tener fe en él. Mientras tanto, su carrera estaba en ascenso. Ascendió de analista junior a analista senior y luego a jefa del departamento de análisis. Su salario aumentó, al igual que su horario. Alexandra se quedaba a menudo hasta altas horas de la noche, inmersa en proyectos. Volvía a casa cansada, pero con una sensación de logro. Y Tyler hablaba más y hacía menos. Sus conciertos se hicieron menos frecuentes, su inspiración más escasa. Pero había nuevos amigos músicos con los que pasaba las tardes en los bares discutiendo sobre la industria musical y su injusticia con los verdaderos talentos.
Al séptimo año de matrimonio, estaba claro que el apoyo temporal se había convertido en una dependencia permanente. Alexandra pagaba las facturas, el alquiler de la casa que alquilaban en los suburbios, las compras, los viajes y los nuevos equipos de música para Tyler. Cada vez hablaba menos de devolver el dinero y más de lo duro que le resultaba vivir en un mundo que no apreciaba su talento. «No lo entiendes, Alex», le dijo un día después de otra audición fallida. «No puedo ir a trabajar a una oficina como tú. Se me moriría el alma». Entonces guardó silencio, aunque quiso preguntar, «¿Dónde crees que está mi alma?». Los primeros signos de abandono empezaron a aparecer imperceptiblemente. Al principio fueron pequeñas cosas, promesas incumplidas de recoger la ropa de la tintorería, platos sin lavar, cumpleaños olvidados de sus padres. Tenía un impulso creativo, no podía interrumpirlo, explicó. Entonces empezaron a ocurrir cosas mayores. El dinero desaparecía de la cuenta y Tyler decía que era una inversión de futuro. Podía cancelar sus planes en el último momento porque los chicos de la banda iban a improvisar. Y cuando ella se opuso, le siguió una perorata sobre cómo estaba aplastando su creatividad con sus nociones burguesas de la vida. «Estás cambiando, Alex», le dijo en su 10º aniversario. «Te estás volviendo tan corporativa». Ella recuerda ese momento vívidamente. Estaban sentados en un restaurante que ella había elegido y pagado, por supuesto. Tyler estaba bebiendo vino caro y hablando de cómo el mundo material estaba destruyendo el verdadero arte, y fue entonces cuando ella pensó por primera vez, ¿y si dejo de pagar? Pero siguió, por sentido del deber, por miedo a quedarse sola, por una extraña mezcla de lástima y esperanza. Quizá realmente estaba a punto de abrirse camino. ¿Quién de los grandes músicos no había pasado por un período de desconocimiento? Alexandra echó un vistazo a su despacho. Todos estos años había estado forjándose una carrera sin perder ni una sola oportunidad de crecer. A diferencia de Tyler, ella no tenía tiempo para esperar a que le llegara la inspiración. Empezó como analista junior, donde sus tareas incluían sobre todo hojas de cálculo y recopilación de datos, y fue ascendiendo hasta llegar a jefa de análisis de Emerson Investments. Recuerda su primer gran proyecto, analizar el mercado para una posible adquisición de una empresa farmacéutica. Alexandra pasó 2 semanas sin dormir apenas, investigando todos los aspectos de la operación, desarrollando modelos de riesgo y previendo las implicaciones financieras. Cuando presentó su informe a la junta directiva, se hizo el silencio en la sala, y entonces el director general dijo: «Impresionante, SRA, Trivet, es exactamente el tipo de rigor que necesitamos». Aquel día marcó un antes y un después en su carrera. A partir de entonces, se le confiaron proyectos de creciente responsabilidad, y su nombre se hizo conocido en los círculos financieros de Seattle. El dinero que ganaba cubría con creces todos sus gastos y los de Tyler, incluidas sus interminables búsquedas creativas. Alexandra nunca se arrepintió de haber apoyado a su marido. Al fin y al cabo, cuando se conocieron, su música le llegó al corazón. Había algo especial en Tyler, una chispa que le hacía creer que era capaz de algo grande. Recordaba cómo, después de su primera cita, no podía quitarse de la cabeza la melodía de su canción, cómo se sentaba en las clases y garabateaba en su cuaderno las palabras que él cantaba. En aquel momento le pareció que juntos conquistarían el mundo, ella con su mente analítica, él con su don creativo. 2 personas diferentes que se complementaban, creando un equilibrio perfecto de racionalidad e inspiración. Alexandra cogió la fotografía enmarcada que había sobre su escritorio. Ella y Tyler en una playa de Oregón, sonrientes, con el viento en el pelo. Fue hace 8 años, poco antes de que Tyler rompiera con su primer grupo, Aquamarine. Se fueron un fin de semana para que él pudiera despejarse y encontrar un nuevo sonido.
Tyler pasó el fin de semana sentado en las rocas con su guitarra, mientras ella paseaba sola por la playa, recogiendo conchas y pensando en que algún día tendrían un bebé que corretearía por aquella arena. Pero el bebé nunca llegó. Al principio lo pospusieron, necesitaban afianzarse en sus carreras, conseguir estabilidad. Luego Tyler dijo que ahora no era el momento, que estaba al borde de un gran avance y que no podría prestar suficiente atención a su familia. Y entonces dejaron de hablar del tema. Alexandra volvió a colgar la fotografía y miró el reloj. 21:45. Era hora de volver a casa con su marido, que la esperaba con una baie. Con los años, había aprendido a tratar las sorpresas con cauteloso escepticismo. A veces eran realmente gestos agradables. Una tarjeta casera o una cena a medio cocinar preparada con evidente esfuerzo. Pero, con más frecuencia, las lluvia de Tyler significaban nuevos derroches. Un nuevo sintetizador que siempre había querido, entradas para ver a algún grupo en Portland que tenía que escuchar en directo. Alexandra recogió sus cosas, apagó la lámpara del escritorio y se dirigió a la salida. En el ascensor, se vio reflejada en el espejo de la pared. Un estricto traje color marfil, elegantes zapatos de tacón, maquillaje impecable. Parecía la mujer de negocios de éxito que era. Solo sus ojos delataban cansancio y algo más, una tristeza no resuelta. Podría cambiarlo todo, pensó de repente. Ya se le había ocurrido antes, pero siempre lo había descartado como algo prohibido, desleal. Pero ahora, mirando su reflejo, se permitió darle más vueltas. ¿Qué pasaría si dijera que no? Si dejara de ser una fuente inagotable de financiación para los experimentos creativos de Tyler, que nunca conducían a nada concreto. Al salir del edificio, respiró el aire fresco del atardecer. El cielo nocturno de Seattle estaba cubierto de nubes, como de costumbre, pero las estrellas se asomaban entre ellas. Alexandra se subió a su Audi plateado, un regalo que se había hecho a sí misma por su 35 cumpleaños. Tyler había dicho entonces que era un consumo demasiado ostentoso y que ella debería haber elegido algo más respetuoso con el medio ambiente. En aquel momento ella solo había sonreído y guardado silencio, pero algo en su interior se había quebrado. Incluso este pequeño acto de autocompensa por años de duro trabajo evocaba condena en lugar de apoyo. De camino a casa, encendió la radio. Un cantante de voz ronca cantaba sobre dejar ir un amor que se había convertido en una jaula. Alexandra sacudió la cabeza y cambió al canal de noticias. No quería pensar en amor ni en jaulas. Quería pensar en la presentación de mañana, en las cifras, en los hechos, en las cosas de las que estaba segura. Su casa estaba en un barrio tranquilo de Seattle, una casa de 2 plantas con un pequeño jardín y una terraza. Se habían mudado aquí hacía 5 años, cuando Alexandra recibió un ascenso importante. Tyler había dicho que necesitaba más espacio para ser creativo, y ella había accedido a pesar de que el alquiler era casi el doble de caro que el de su piso anterior. Al llegar a la casa, vio un coche desconocido en la entrada, un Mustang deportivo rojo brillante que, sin duda, no pertenecía a su círculo social. ¡Qué extraño! Tyler no había mencionado invitados. Quizás era su xpellizo, otro músico que quería que conociera, o tal vez un representante de alguna discográfica que por fin se interesaba por su música. Alexandra aparcó y se quedó sentada en el coche unos minutos, reflexionando. 13 años en los que había invertido su energía, su tiempo, su dinero y sus esperanzas en este matrimonio. ¿Y qué había recibido a cambio? Un marido que la llamaba Bastasol, con tanto desdén como si fuera una palabrota. Un marido que pensaba que su trabajo era árido y sin alma, aunque era el trabajo que les pagaba la vida. Un marido que hablaba de sus grandes planes pero nunca los llevaba a cabo.
Salió del coche y caminó hacia la casa sintiéndose extrañamente tranquila. Algo le decía que esta noche iba a ser especial, aunque no en el sentido que Tyler le había dado. En la puerta principal, Alexandra se detuvo y escuchó. Del interior llegaban voces apagadas y risas, femeninas y masculinas. Reconoció la risa de Tyler, el tipo de risa genuina y despreocupada que no había oído en mucho tiempo. Y algo en esa risa, la forma en que sonaba junto a la de la mujer, hizo que se le apretara el corazón. No saques conclusiones precipitadas, se dijo a sí misma. Tal vez solo sea una reunión de negocios. Pero su intuición le decía lo contrario. Alexandra respiró hondo, enderezó la espalda y abrió la puerta, dispuesta a enfrentarse a su Biasfonso. En el salón, en el sofá que ella había elegido y pagado, estaban sentados Tyler y una joven. Estaban tan absortos en la conversación que no se percataron inmediatamente de su aparición. La mujer era guapa, con esa belleza brillante y llamativa que uno suele asociar a la escena del rock. Pelo largo y oscuro con mechones de colores, delineador de ojos, chaqueta de cuero negra. Sobre la mesita había una botella de whisky caro, el mismo que Alexandra había comprado la semana pasada para una ocasión especial. Tyler levantó la vista y se fijó en su mujer. Su rostro se congeló un instante y luego esbozó una amplia sonrisa, demasiado amplia, demasiado falsa. Alex, por fin, se levantó y caminó hacia ella. Esta es Jasmine Archer, la vocalista de la que te hablé. Ha aceptado colaborar en nuestro nuevo proyecto. Alexandra desvió la mirada hacia la mujer, que también se había levantado y le tendía la mano. Jasmine era joven, apenas rondaba la veintena, quizá, y sus ojos brillaban con la misma llama de ambición y confianza que una vez ardió en los ojos de Tyler. Encantada de conocerte, dijo Alexandra, estrechando la mano de Jasmine. Tyler me ha hablado mucho de ti. Era mentira. Tyler no había mencionado a ninguna Jasmine, ni una sola vez, y por la forma en que se le movieron los ojos lo sabía. Lo mismo digo, respondió Jasmine con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Tyler dijo que hoy es vuestro aniversario. Felicidades. Había una leve nota de condescendencia en su voz que Alexandra captó al instante. Aquella chica la veía como algo anticuado, como un obstáculo entre ella y Tyler. Tyler, a quien obviamente consideraba talentoso y poco apreciado. Gracias, dijo Alexandra, quitándose el abrigo y entrando en la habitación. ¿Y cuál es el nuevo proyecto en el que vas a trabajar? ¡Oh, es increíble!, exclamó Tyler con un entusiasmo que Alexandra hacía tiempo que no veía en él. Jasmine y yo vamos a crear algo completamente nuevo, una mezcla de indie rock con elementos electrónicos e influencias folk. Tiene una voz increíble, Alex, deberías oírla. Estoy segura, dijo Alexandra, y algo en su tono hizo tartamudear a Tyler. ¿Y desde cuándo os conocéis? Nos conocimos en un festival en Portland el mes pasado, respondió Jasmine con una sonrisa. Tyler me oyó cantar en el escenario al aire libre y dijo que sin duda deberíamos trabajar juntos. ¿El festival de Portland? El mes pasado, Tyler dijo que iba a pasar el fin de semana en casa de un amigo en Portland para trabajar en nuevos temas. Otra mentira. ¡Qué interesante!, dijo Alexandra, sentándose en la silla de enfrente. ¿Y cuáles son tus planes? ¿Grabar un álbum? Unos cuantos singles para empezar, dijo Tyler, sirviendo whisky en 3 vasos. Y luego, si todo va bien, quizá una gira por la costa oeste. Jasmine tiene contactos con algunos promotores. ¿Una gira? Alexandra enarcó una ceja. Suena ambicioso. Ahora es el momento de la ambición, dijo Tyler tendiéndole un vaso. Por nosotros, Alex, por 13 años y nuevos comienzos. Ella aceptó el vaso y lo miró a los ojos. Algo había cambiado en ellos. Había un brillo que no había visto en mucho tiempo. Un brillo que no era el suyo. Por un nuevo comienzo, repitió levantando la copa. Y de algún modo,
En ese momento sintió un extraño alivio, como si algo que la había tenido en vilo durante mucho tiempo por fin la hubiera soltado. Quizá también había llegado el momento de pensar en nuevos proyectos. Habían pasado 2 semanas desde la noche en que Alexandra conoció a Yasmín. Desde entonces, Tyler se había transformado, con música sonando constantemente en la casa y largas horas en su estudio casero grabando maquetas y escribiendo letras. Alexandra no recordaba la última vez que lo había visto tan entusiasmado. Debería haber sido gratificante, pero de algún modo solo le causaba un vago malestar. Aquel sábado por la mañana, Alexandra se sentó en la mesa de la cocina a repasar las facturas. Los gastos habían aumentado aún más en el último mes y se preguntaba exactamente de dónde fluía el dinero. En el salón, Tyler estaba afinando una guitarra nueva, una acústica que Taylor había comprado hacía 3 días sin consultarla. Estaba rebajada, Alex, explicó entonces. Es una oportunidad única en la vida. Además, necesito un sonido diferente para el nuevo proyecto. Alexandra guardó silencio, a pesar de que ya tenían 5 guitarras en el garaje, todas ellas necesarias para el nuevo sonido en algún momento. Se limitó a añadir esta compra a la creciente lista de gastos que tenía que cubrir. «Me voy al ensayo», dijo Tyler asomándose a la cocina. Estaba bien afeitado, peinado con gomina y olía a la colonia cara que ella le había regalado las navidades pasadas. «Volveré tarde, no me esperes despierta». «¿Con Yasmín?», preguntó Alexandra sin apartar los ojos de los periódicos. «Sí, y un par de músicos más. Queremos ultimar los arreglos». «¿En un estudio?». «Yasmín tiene acceso a un pequeño estudio en Belltown. Una amiga suya nos lo cede gratis». Alexandra levantó la vista. «¿Casi?». Tyler frunció ligeramente el ceño. «Pero es una miseria comparada con las tarifas habituales». «¿Cuánto es exactamente?». «250 la hora», dijo Tyler de mala gana. «Pero solo necesitamos 3 o 4 horas». Alexandra hizo un rápido cálculo mental. $1000 por un ensayo no era ni un céntimo. Me pregunto cuántos de estos ensayos se habrán hecho ya y cuántos más están previstos. «Te agradecería que la próxima vez hablaras de estos gastos conmigo por adelantado», dijo con calma. Tyler puso los ojos en blanco. «Alex, no empieces. Yasmín y yo estamos a punto de hacer algo grande. Un promotor que ella conoce ya se ha interesado por nuestro material. Si todo sale bien, esta inversión dará sus frutos». «Por supuesto», dijo, volviendo a las cuentas. Como siempre. Tyler se quedó en la puerta unos segundos más, esperando claramente que ella dijera algo más, pero Alexandra permaneció en silencio. Finalmente murmuró: «Nos vemos esta noche», y se marchó. Un minuto después, Alexandra oyó arrancar su coche, el Ford de segunda mano que ella le había ayudado a elegir y a pagar. Cuando el sonido del motor se desvaneció en la distancia, Alexandra guardó los billetes y se reclinó en la silla. Algo la preocupaba, y no era solo el dinero. Estaba acostumbrada a pagar los experimentos musicales de Tyler, resignada, de hecho, a ser la patrocinadora de sus interminables esfuerzos creativos. Pero este nuevo proyecto con Yasmín le causaba una ansiedad inexplicable. Alexandra recordaba la forma en que Yasmín había mirado a Tyler aquella noche, con admiración y algo más, una nota íntima y conspirativa en su mirada. Y cómo el propio Tyler se había transformado en su presencia, como si hubiera perdido 10 años, como si hubiera vuelto a ser el músico ambicioso y enérgico que una vez conquistó el corazón de Alexandra. Se levantó y entró en el salón donde Tyler solía trabajar en su música. Había hojas de música, letras y bolígrafos esparcidos por todas partes. Sobre la mesita había un portátil abierto. Alexandra nunca había espiado a su marido, lo consideraba indigno, pero ahora un sexto sentido la hizo acercarse y mirar la pantalla. El portátil estaba en modo de suspensión. Alexandra tocó el panel táctil y la pantalla cobró vida.
Había una sala de chat abierta y lo primero que vio fue un mensaje de Yasmín. Estoy deseando conocerte hoy. Después del ensayo podemos pasarnos por mi casa. Tengo algo especial para ti. Alexandra sintió que todo se le estrujaba por dentro. Por supuesto, podía ser cualquier cosa. Una maqueta, una canción nueva, los contactos de algún productor. Pero algo le decía que se trataba de algo totalmente distinto. Se desplazó por el chat de arriba y vio unos cuantos mensajes más intercambiados anoche mientras ella llegaba tarde al trabajo. Tyler. Alex vuelve a llegar tarde a la oficina. A veces creo que quiere más a sus gráficos que a mí. Yasmín. Su pérdida es mi ganancia. Te mereces a alguien que realmente aprecie tu talento. Tyler. Estoy harto de ponerle excusas por cada dólar. Ella no entiende el proceso creativo. Yasmín. Conmigo no tienes que poner excusas. Creo en ti, Ti. Lo haremos juntos. Alexandra cerró el portátil y dio un paso atrás, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. Se esperaba algo así, pero verlo en blanco y negro seguía doliéndole. No tanto por la posible infidelidad, su relación con Tyler hacía tiempo que se había convertido en algo formal, más una asociación que una unión pasional, sino por la traición a la confianza. Porque había hablado de ella con aquella chica, se había quejado, la había hecho quedar como una arribista sin alma. Se acercó a la ventana y miró al exterior. El día estaba despejado, cosa rara en Seattle. Los niños del vecindario jugaban en el jardín delantero y sus risas atravesaban el cristal. Una vez imaginó que Tyler y ella tendrían hijos, que formarían una familia de verdad. Pero con el paso de los años, Tyler fue aplazando la conversación, primero por su carrera, luego por la inestabilidad financiera, después por una crisis creativa. Y ahora, al parecer, tenía otros planes. Alexandra volvió a la cocina y se preparó un té. Necesitaba pensar, decidir qué hacer a continuación. Una parte de ella quería montar una escena, tirar las cosas de Tyler a la calle como hacen en los melodramas baratos. Pero ella no era así. Alexandra Trivet siempre actuaba de forma racional, equilibrada, con la cabeza fría. Esta cualidad la hacía triunfar en su profesión y también la ayudaba a mantener la dignidad en su vida personal. Sonó su teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Ariana Morgan, su colega y quizá su única amiga íntima. «Hola, Ari», contestó Alexandra, intentando sonar normal. «Hola, Alex». La voz de Ariana sonaba alegre y enérgica como siempre. «¿Dónde estás? Habíamos quedado en el Blue Coffee Pot a las 11. Ya estoy aquí. He pedido croissants para nosotras». Alexandra miró el reloj y dio un grito ahogado. Eran casi las 12:30. Se había olvidado por completo de la cita. «Ari, lo siento mucho. Perdí la noción del tiempo. Estaré allí en 20 minutos, ¿de acuerdo?» «¿Pasa algo malo?» Ariana sonaba preocupada. «No pareces tú misma». «Te lo diré cuando te vea», dijo Alexandra dirigiéndose a la puerta. «Pídeme un expreso doble, por favor. Necesito animarme». Media hora más tarde, Alexandra estaba sentada frente a Ariana en una acogedora cafetería del centro de la ciudad. The Blue Coffee Pot era su lugar de encuentro favorito, un pequeño local con muebles de época y el mejor café de la ciudad. Ariana trabajaba como asesora financiera en la misma empresa que Alexandra, y a lo largo de los años se habían hecho muy amigas a pesar de sus diferentes personalidades. Ariana era extrovertida, le gustaba la ropa brillante y reír a carcajadas, mientras que Alexandra prefería la moderación y la elegante sencillez. «Así que», dijo Ariana mientras daba un sorbo a su capuchino, «escúpelo. ¿Qué pasa?» Alexandra suspiró y empezó a hablar de Yasmín, del extraño comportamiento de Tyler, de la correspondencia que había descubierto. Ariana escuchaba atentamente, sin interrumpir, solo moviendo de vez en cuando la cabeza. «¿Sabes?», dijo cuando Alexandra terminó. «Siempre me he preguntado cómo lo aguantas.
13 años pagando todas las facturas, patrocinando sus interminables Baumspawn. ¿Y todo para qué? ¿Para que hablara de ti con una adolescente? No es exactamente así, argumentó Alexandra, aunque no con mucha convicción. Cuando nos conocimos, Tyler era diferente. Tenía tanta pasión, tanto talento, y yo realmente creía que tendría éxito. Puede que tuviera talento, coincidió Ariana, pero el talento sin disciplina y trabajo no vale nada. ¿Cuántas veces se rindió a mitad de camino? ¿Cuántos proyectos arruinó por culpa de su ego o su pereza? Alexandra no contestó. Ambas sabían que la cuenta se contaba por docenas. Te mereces algo mejor, Alex, continuó Ariana con más suavidad. Eres una mujer inteligente, guapa y con éxito. Tienes 37 años, toda la vida por delante. ¿Por qué desperdiciarla en un hombre que no te aprecia? Lo sé, dijo Alexandra en voz baja. Pero 13 años no es ninguna broma. Hemos pasado por tantas cosas juntas. No, la interrumpió Ariana. Tú sí. Y él se dejaba llevar por la corriente, aprovechándose de tu amabilidad y tu apoyo económico. Y ahora que había llegado Yasmín, estaba dispuesto a tirarlo todo por la borda en busca de una nueva aventura. Alexandra sabía que su amiga tenía razón, pero una parte de ella aún se resistía. Quizá estaba siendo demasiado dramática, quizá se trataba de una colaboración creativa y estaba pensando en engañarla. Tienes razón, dijo finalmente, pero quiero estar segura antes de tomar ninguna decisión. No quiero actuar impulsivamente. Típico de Alex, sonrió Ariana. Siempre racional, incluso en asuntos del corazón. Vale, asegúrate. Pero prométeme que no harás la vista gorda ante lo evidente solo porque sea más conveniente. Lo prometo, asintió Alexandra. Después de reunirse con Ariana, decidió no volver a casa. Necesitaba despejarse y reflexionar sobre la situación. Alexandra se dirigió al Volunteer Park, donde le gustaba pasear cuando tenía que tomar una decisión importante o simplemente para descansar del ajetreo de la ciudad. El día era inusualmente soleado para ser marzo y el parque estaba abarrotado de gente, familias con niños, corredores, parejas cogidas de la mano. Al mirarlos, Alexandra pensó involuntariamente en su propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió realmente feliz? No solo satisfecha con sus logros profesionales, sino profunda y sinceramente feliz. No lo recordaba. Los últimos años con Tyler habían sido más rutina que felicidad. Ella trabajaba, él hacía su música, vivían bajo el mismo techo, pero hacía mucho tiempo que no existía esa conexión entre ellos, esa compenetración que hacía especial una relación. De repente, Alexandra se sintió extrañamente aliviada. Tal vez la aparición de Yasmín no fuera un desastre, sino una oportunidad. Una oportunidad de admitir por fin que su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una farsa y de liberarse de una relación que no les proporcionaba ninguna alegría ni a ella ni a Tyler. La idea era revolucionaria. Toda su vida, Alexandra se había considerado una persona que nunca se rendía, que seguía adelante. El divorcio le parecía una admisión de derrota. Pero, ¿y si, en este caso, la derrota consistía en permanecer en una relación muerta? Sacó el teléfono y miró la hora. Casi las 4 de la tarde. Tyler había dicho que ensayaría hasta última hora de la tarde. Eso le daba tiempo para prepararse para una conversación seria. Pero antes quería asegurarse de que sus sospechas no eran infundadas. Su intuición le decía que algo estaba pasando entre Tyler y Yasmín, pero Alexandra era demasiado racional para actuar por meras corazonadas. Abrió la aplicación y pidió un taxi a Belltown. Si Tyler estaba realmente en el ensayo, podría pasarse Bercy por allí, llevarles un café o un tentempié, el gesto habitual de una esposa atenta, y si no, bueno, entonces tendría que enfrentarse a la realidad. El taxi llegó 10 minutos después.
Durante todo el trayecto hasta Belltown, Alexandra se preguntó si estaría haciendo lo correcto. Una parte de ella consideraba que tal escrutinio estaba por debajo de su dignidad, mientras que otra exigía pruebas concretas antes de tomar decisiones serias. «Ya hemos llegado, señora», dijo el conductor, deteniéndose en la entrada del viejo edificio de ladrillo. «Aquí hay muchos estudios de grabación». «Lo sé», respondió Alexandra pagando. «Gracias, señora». Salió del coche y miró a su alrededor. Belltown era el centro de la vida musical de Seattle, con docenas de estudios, locales de ensayo y clubes. Si realmente Tyler estaba ensayando con Jasmine, probablemente fuera aquí. Alexandra no sabía la dirección exacta, pero recordaba que Tyler había mencionado una vez los estudios Red Wave. Comprobó la dirección en su teléfono y se dirigió allí. El estudio estaba en la primera planta del edificio, encima de una pequeña tienda vintage. Al subir la estrecha escalera, Alexandra se encontró en un pasillo poco iluminado con varias puertas. Una de ellas tenía un cartel que decía «Ola Roja». Desde el interior llegaban sonidos apagados de música. Se acercó y escuchó. Sí, definitivamente era la voz de Tyler, cantando con acompañamiento de guitarra. La melodía era inusual, con algunos motivos étnicos, nada que ver con lo que tocaba habitualmente. La voz de Tyler sonaba fuerte, segura, con una profundidad emocional que ella no había oído en mucho tiempo. Entonces se le unió una voz de mujer, clara, con una ligera ronquera, la voz de Jasmine. Sus voces se entrelazaron en un armonioso dúo, creando un sonido realmente hermoso. Alexandra se maravilló involuntariamente. Quizá había algo de verdad. Quizás Jasmine estaba realmente ayudando a Tyler a alcanzar su potencial. La música se interrumpió de repente y Alexandra oyó risas femeninas y luego masculinas. Luego, la voz de Jasmine, que ya no cantaba, sino que decía: «Eres increíble, Ty. No sé por qué todavía no te ha contratado una gran discográfica». «Porque no sigo sus reglas», respondió Tyler con la fanfarronería que Alexandra conocía también. Necesitaba el colaborador adecuado, alguien que entendiera de verdad la música y a mí. ¿Y tu mujer? ¿No lo entiende? Pausa. Alexandra contuvo la respiración. «Alex es una buena persona», dijo finalmente Tyler. «Pero somos de mundos diferentes. Ella vive de números, gráficos y planes. Para ella, el arte es un pasatiempo que hace después del trabajo, si tiene tiempo». «Suena aburrido», dijo Jasmine con un poco de sorna. «Lo es», contestó Tyler, y Alexandra sintió que se le apretaba el interior. «Pero le estoy muy agradecida. Me ha apoyado todos estos años. Ha creído en mí cuando nadie más lo hacía». «Pero no como yo». La voz de Jasmine se hizo más grave, más íntima. «No como tú», asintió Tyler. Se hizo el silencio y Alexandra se dio cuenta de que se estaban besando. No necesitó confirmación visual. Estaba claro por los sonidos y las entonaciones. Tyler y Jasmine eran más que colegas. Mucho más. Se apartó silenciosamente de la puerta y bajó rápidamente las escaleras, sintiéndose extrañamente entumecida. No había lágrimas, ni rabia, solo la fría constatación de la verdad que, en esencia, ya sabía. Su marido está enamorado de otra mujer. Su marido la encuentra aburrida. Su marido sigue con ella solo por gratitud a su apoyo económico. Alexandra salió al exterior y respiró profundamente el aire fresco de marzo. El cielo empezaba a oscurecerse, las luces de la ciudad se encendían. Sintió una extraña calma. Ahora que las ilusiones se habían disipado, podía ver la situación con claridad y tomar decisiones basadas en hechos, no en esperanzas. Alexandra sacó el teléfono y pidió un taxi para volver a casa. Tenía mucho que pensar y mucho que planificar. Tenía que hablar seriamente con Tyler, pero hoy no. Esta noche solo quería estar sola y hacerse a la idea de que su matrimonio había terminado, no ahora, sino hacía años, solo que no quería admitirlo.
El taxi llegó unos minutos después. De camino a casa, Alexandra miró por la ventanilla la ciudad que pasaba y pensó en el futuro. Su futuro, sin Tyler, sin tener que mantener constantemente a alguien y justificar los fracasos de otra persona. De repente, ese futuro no le pareció aterrador, sino alentador, lleno de posibilidades que no se había permitido en mucho tiempo. En casa, Alexandra se duchó, se puso la ropa de casa y se sirvió una copa de vino. Rara vez bebía sola, pero esta noche era una ocasión especial. Sentada en una silla junto a la ventana, contempló Seattle de noche y reflexionó sobre el extraño giro que había dado su vida. Por la mañana era una mujer casada, aunque no feliz, y por la noche se daba cuenta de que estaba casi divorciada. Su teléfono vibró. Un mensaje de Tyler. El ensayo se está alargando. No me esperes para cenar. He hecho unas maquetas impresionantes. Estoy deseando que las oigas. Alexandra sonrió. Incluso ahora, engañándola, intentaba mantener la ilusión de que todo giraba en torno a su futuro juntos. Ella no se molestó en contestar. En su lugar, abrió el portátil y empezó a hacer una lista de lo que tenía que hacer en los próximos días. Alexandra Trivett siempre se enfrentaba a los problemas bien armada y con un plan de acción claro. El primer punto de esa lista era concertar una cita con un abogado. El restaurante Canyon estaba considerado uno de los más sofisticados de Seattle. Situado en la última planta de una torre de cristal con vistas a la bahía, atraía a un público adinerado, políticos, famosos y hombres de negocios dispuestos a pagar por una cocina impecable y un ambiente de elitismo. Alexandra había estado aquí varias veces, normalmente con clientes importantes o para celebrar logros profesionales, pero hoy la ocasión era diferente. Por la mañana, 3 días después de su visita al estudio, Tyler le había informado de que esa noche tenían una reunión importante. El promotor de Emerald Music quiere hablar de una posible colaboración, le explicó con un entusiasmo que Alexandra hacía años que no veía en él. He reservado una mesa en el Canyon para las 8 de esta noche. Yasmín también estará allí. De hecho, ella ha organizado la reunión. Alexandra levantó la vista de su portátil. ¿El Canyon? Es bastante caro para una reunión preliminar. Tienes que causar buena impresión, Alex, respondió Tyler con impaciencia. Este tipo trabaja con los grandes. Si nos acepta, podría cambiarlo todo. Nosotros, ya no upya. Alexandra notó el cambio con una risita amarga. De acuerdo, dijo cerrando el portátil. Estaré lista a las 8:30. Estupendo, sonrió Tyler. Y, Alex, gracias. Sé que las últimas semanas han sido estresantes, pero siento que por fin vamos por el buen camino. Ella asintió, sin permitirse desvelar sus pensamientos de ninguna manera. Se había reunido 2 veces en los últimos 15 días con su abogado, Malcolm Reyes, un especialista en derecho de familia de reputación impecable. Los papeles del divorcio estaban casi listos, solo faltaban algunas formalidades. Alexandra no tenía prisa, quería pensárselo detenidamente para protegerse económica y emocionalmente. A las 7:30, Alexandra estaba lista. Eligió un elegante vestido negro con un escote profundo pero discreto, se recogió el pelo en un moño y se puso unos pendientes de perlas, regalo de sus padres por su 30 cumpleaños. El espejo reflejaba a una mujer segura de sí misma y triunfadora. Enderezó la espalda. Pasara lo que pasara esta noche, lo afrontaría con dignidad. Tyler esperaba abajo, vestido de manera informal con el traje oscuro que ella le había regalado las navidades pasadas y que solo se había puesto un par de veces. Llevaba el pelo meticulosamente peinado y en el ojal una pequeña nota de plata, su talismán para los discursos importantes. «Estás guapísima», dijo con una admiración sincera que ella no había oído de él en mucho tiempo. «Gracias», respondió Alexandra. «A ti también.
Salieron de casa y subieron a un taxi que esperaba en la entrada. Por el camino, Tyler hablaba con entusiasmo de Marcus Hendricks, el promotor con el que iban a reunirse. El restaurante los recibió con luces tenues, música tranquila de piano y un servicio impecable. El maitre les acompañó a una mesa junto a la ventana con una vista impresionante de Seattle de noche y la bahía de Elliott titilando con las luces de los barcos. El señor Hendricks y la señorita Archer aún no han llegado, dijo. ¿Quiere tomar algo mientras espera? Una botella de Chateau Margaux, 2010, dijo Tyler con la despreocupación con que la gente pide bebidas por las que paga. Y agua, por favor. Alexandra no dijo nada, pero observó el precio del vino en la carta. $350 la botella. Por lo visto, Tyler quería impresionar de verdad. Jasmine apareció 10 minutos después, espectacular con un vestido rojo ajustado con una profunda raja, el pelo peinado en un elaborado recogido que resaltaba sus altos pómulos. Era el tipo de mujer que hacía que los hombres se giraran y que las mujeres se arreglaran el pelo instintivamente. Alexandra tenía 37 años y, aunque estaba estupenda para su edad, al lado de Jasmine, de 24, se sentía, no tan vieja, pero definitivamente de otra generación. ¡Tyler! ¡Alexandra! Jasmine se acercó a su mesa con una sonrisa radiante. Siento llegar tarde. Marcus se retrasa, acaba de llamar, llegará en 15 minutos, tiene una especie de reunión urgente delante de nosotros. Se sentó junto a Tyler, tocándole el brazo con indiferencia. El gesto fue fugaz pero íntimo, y Alexandra notó cómo Tyler se estremecía ligeramente, pero no se apartaba. Los 15 minutos siguientes los pasaron hablando de música, del nuevo proyecto de Tyler y Jasmine, al que llamaban con entusiasmo Moonlight. Al escucharlos, Alexandra reconoció involuntariamente que entre ellos había química creativa. Terminaban las frases del otro, se reían de chistes que solo ellos entendían, intercambiaban miradas llenas de comprensión tácita. Marcus Hendricks nunca apareció. Tras 45 minutos de espera, Jasmine recibió un mensaje en el que se le informaba de que el promotor había tenido que cancelar la reunión por circunstancias urgentes. Está muy arrepentido, dice Jasmine, colgando el teléfono. Pero quiere quedar para la semana que viene. Dice que sigue muy interesado en nuestro proyecto. Por supuesto, asintió Tyler, aunque Alexandra pudo ver una sombra de decepción en sus ojos. La gente así siempre está ocupada. No pasa nada, esperaremos. Ya que estamos aquí, vamos a cenar, sugirió Jasmine con entusiasmo. La comida aquí es increíble. He leído las críticas. Alexandra quiso negarse, pero algo la contuvo, tal vez el deseo de ver hasta dónde llegaba este juego de fingimiento. Pidieron comida, exquisita cocina francesa con toques asiáticos modernos, el estilo propio del chef del Canyon. Jasmine eligió el plato más caro del menú, langosta con salsa de azafrán, y Tyler hizo lo propio con filet mignon. Alexandra se limitó a una ensalada y vieiras, no tenía apetito. La conversación durante la cena giró en torno a la música, los planes de futuro y posibles actuaciones. Jasmine habló de clubes de Los Ángeles y Nueva York, donde supuestamente tenía gallo, de festivales de música donde su proyecto podría reventar la escena. Tyler escuchaba con ojos ardientes, completamente inmerso en esas fantasías, lanzando de vez en cuando miradas de adoración a Jasmine. Alexandra permanecía casi siempre en silencio, interviniendo en la conversación solo cuando se dirigían directamente a ella. Observaba la representación con una especie de distanciamiento, como si estuviera viendo una obra de teatro en la que ella hubiera actuado como extra. Después de los platos principales, Jasmine pidió el postre más caro y otra botella de vino, esta vez champán. Por el comienzo de nuestro viaje, dijo levantando la copa, por Moonlight y por nosotros, repitió Tyler mirándola a los ojos. Alexandra bebió un sorbo,
sintiendo una amargura que nada tenía que ver con el sabor del champán. Por nosotros. Ya no había sitio para ella en ese nosotros. Cuando llegó la cuenta, Tyler la cogió despreocupadamente, pero Yasmín se le adelantó. «Déjame echar un vistazo», dijo, cogiendo una carpeta de cuero negro. Cuando la abrió, se quedó paralizada un momento y luego soltó una exclamación silenciosa. «Vaya, no pensé que sería tan impresionante». Tyler miró la factura por encima del hombro y también palideció ligeramente. Sí, el vino era más caro de lo que recordaba. Alexandra se percató de su confusión y casi pudo sentir la tensión que flotaba en el aire. Podría haberles dejado sufrir, pero en lugar de eso les tendió la mano. «Déjame ver». Yasmín le entregó la factura con evidente alivio. El importe era impresionante. Unos $800, incluido el vino, la comida y una generosa propina. Sin mediar palabra, Alexandra sacó una tarjeta de crédito del bolso, la metió en la carpeta de la cuenta y llamó al camarero. «Gracias, Alex», murmuró Tyler, evitando mirarla. «Te lo devolveré cuando el proyecto empiece a generar ingresos». «Por supuesto», respondió ella con una leve sonrisa. Como siempre. Yasmín parecía un poco avergonzada, pero se recompuso rápidamente. «Eres muy amable, Alexandra. Cuando Moonlight empiece a actuar, serás nuestra invitada de honor en todos los conciertos». «Qué generosa», respondió Alexandra secamente. Cuando el camarero regresó con la tarjeta y el cheque, Tyler ya estaba ayudando a Yasmín a ponerse el abrigo. Era evidente que tenían prisa por marcharse, como si temieran que Alexandra cambiara de opinión y les exigiera que contribuyeran de algún modo a la cuenta. «¿Vienes?», preguntó Tyler poniéndose el abrigo. La pregunta iba dirigida a Alexandra, pero sus ojos estaban fijos en Yasmín. Algo en esta escena colmó la paciencia de Alexandra. «Sabes, Tyler», dijo mientras firmaba el cheque, «durante 13 años he pagado tus facturas, tu alquiler, tu equipo, tus conciertos a los que nadie asistía, tus discos que nadie compraba. He creído en ti, te he apoyado, he soportado tus crisis creativas y tus interminables conversaciones sobre cómo el mundo no entiende tu genialidad. Y todo el tiempo pensé que estaba invirtiendo en nuestro futuro juntos». Tyler se quedó helado, sin esperarse este giro en la conversación. Yasmín, a su lado, se tensó y entrecerró los ojos. «Alex, ¿de qué estás hablando? No es…», empezó Tyler. «Pero hoy me he dado cuenta», continuó Alexandra, ignorando su intento de interrumpirla, «de que nunca fui una compañera para ti. Fui un patrocinador, un cajero automático, una cómoda cartera de la que sacabas fondos para tus ambiciones sin dar nada a cambio». «No es justo», exclamó Tyler con esa expresión de justa indignación que ella conocía tan bien. «Siempre he apreciado tu apoyo, siempre te he dicho lo agradecido que estoy». «Palabras, Tyler», lo interrumpió Alexandra, «solo palabras. Y en realidad te estabas aprovechando de mí, de mi amabilidad, de mi ingenua fe en tu talento. Y cuando llegó ella», Alexandra señaló con la cabeza a Yasmín, «ni siquiera tuviste el valor de admitir sinceramente que tenías una relación. En lugar de eso, seguiste aprovechándote de mi dinero mientras me engañabas con ella». Tyler palideció y Yasmín se enderezó, levantando la barbilla. «Te equivocas, Alexandra. Solo tenemos una relación creativa. Tyler y yo…» «Por favor». Alexandra levantó la mano, deteniéndola. «Al menos seamos sinceros ahora. Te vi en el estudio. Leí tus mensajes. No soy ciega ni estúpida». De repente, el restaurante se volvió muy silencioso. La gente de las mesas vecinas se cuidaba de fingir que no oían su conversación, pero estaba claro que cada palabra era captada por oídos ávidos. Tyler bajó la cabeza, admitiendo su derrota. Pero entonces algo cambió en su rostro, como si se hubiera quitado una máscara, y Alexandra vio una expresión en la que nunca se había fijado, una mezcla de desprecio y arrogancia.
¿Sabes qué, Alex?, dijo con repentina brusquedad. Sí, Yasmín y yo tenemos una relación. ¿Y sabes por qué? Porque ella me entiende a mí, a mi música, a mis aspiraciones. Ella no mide el éxito por los números de una cuenta bancaria o el estatus en algún despacho. Para ella, el arte no es un pasatiempo, sino el sentido de la vida. Alexandra lo miró en silencio, sintiendo cómo cada palabra se hundía en ella como una aguja. «Y tú», continuó Tyler, comprendiendo claramente lo que decía, «siempre has menospreciado mi música. No era más que una moda pasajera que financiabas con condescendencia para que yo no me sintiera un completo fracasado frente a tu brillante carrera. Nunca has creído en mí». «Eso no es cierto», dijo Alexandra en voz baja. «Creía en ti más de lo que tú creías en ti misma». «Exacto». Tyler alzó la voz. «Creías en una versión de mí, en una ilusión de éxito según tus criterios, pero no en mi verdadero yo, no en mi música». Yasmín le puso la mano en el hombro, como apoyándolo, y el gesto pareció darle aún más confianza. «¿Sabes lo que es irónico?», continuó con una risita irónica. «Todos estos años pensabas que me estabas salvando con tu dinero, con tu view, pero en realidad solo estabas comprando mi presencia en tu vida. No eres una esposa, Alex, solo eres una cartera». Esas palabras flotaron en el aire como un cuchillo afilado. Yasmín, a su lado, soltó una carcajada que disimuló rápidamente como una tos, pero Alexandra la oyó de todos modos, aquel sonido de pura schadenfreude sin filtro. Llegados a este punto, esperaba sentirse herida, furiosa, con ganas de responderle con la misma ferocidad. En cambio, una extraña calma, casi alivio, la invadió. Era como si el último hilo que la unía a aquel hombre se hubiera roto, liberándola. Alexandra se levantó lentamente, recogió su bolso y se puso el abrigo. Mientras tanto, miraba directamente a Tyler a los ojos, sin apartar la mirada ni mostrar un ápice de emoción. «Tienes razón», dijo finalmente. «Realmente he sido un gatito, pero es la última vez que pago algo por ti». Sonrió, la sonrisa tranquila y segura de alguien que había tomado una decisión y estaba dispuesta a llegar hasta el final. «Disfrutad de la velada», añadió saludando a ambos con la cabeza. «Y buena suerte con el proyecto. La vais a necesitar». Con esas palabras, Alexandra se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo las miradas no solo de Tyler y Yasmín, sino también de los demás comensales. Caminaba con la cabeza alta, la espalda recta y pasos seguros. Solo cuando las puertas del restaurante se cerraron tras ella, se permitió un profundo y estremecedor suspiro. Alexandra se despertó con los primeros rayos del sol. Tras salir del restaurante, volvió a casa, se dio un baño caliente y se acostó sin mirar el teléfono ni una sola vez. Por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente y sin sueños, como si su mente se hubiera liberado por fin del peso que llevaba años soportando. Miró el reloj. Eran las 6 de la mañana. Salió de la cama y se acercó a la ventana. Por la mañana Seattle estaba envuelta en la habitual bruma, pero la luz del sol se abría paso a través de ella, prometiendo un raro día despejado. Simbólico, pensó Alexandra. Hoy comenzaba una nueva etapa de su vida. Comprobó su teléfono. 10 llamadas perdidas de Tyler, 5 mensajes de voz y una docena de mensajes de texto. No se molestó en escucharlos o leerlos. En su lugar, marcó el número de su abogado. Malcolm Reyes al habla. Se oyó una voz profesional en el teléfono, a pesar de lo temprano que era. «Malcolm, soy Alexandra Trivet. Te pido disculpas por llamar tan temprano, pero necesito reunirme contigo lo antes posible. Estoy dispuesta a seguir adelante con el plan». «Entiendo», respondió el abogado. «Puedo verle a las 8:30, antes de que empiece la jornada laboral. ¿Le parece bien?» «Perfecto. Estaré en su despacho». Alexandra se duchó, se peinó con cuidado y se vistió con un traje de negocios,
de corte impecable, que le daba mayor confianza. Al bajar las escaleras, escuchó. La casa estaba en silencio. Tyler no había vuelto. Probablemente había pasado la noche en casa de Yasmín, bebiendo champán por su victoria creativa sobre su voluble esposa. En la cocina, Alexandra se preparó una taza de café cargado y abrió el portátil. Se conectó a la banca electrónica y comprobó el estado de sus cuentas. Todo estaba en su sitio. Ahorros, inversiones, fondo de pensiones. A lo largo de los años de su exitosa carrera, había acumulado una sólida suma, a pesar del gasto constante en los proyectos musicales de su marido. El despacho de Malcolm Reyes estaba situado en un respetable centro de negocios de la zona empresarial de la ciudad. El abogado la recibió en la recepción. Un hombre alto y esbelto de unos 50 años, de mirada perspicaz y reputación intachable como especialista en derecho de familia. «Buenos días, Alexandra», le estrechó la mano y la condujo a su despacho. «Tengo entendido que ha ocurrido algo que ha acelerado su decisión». Alexandra relató brevemente el incidente de ayer en el restaurante, sin entrar en detalles emotivos. «Entiendo», asintió Malcolm cuando ella terminó. «Bueno, como hemos hablado antes, tenemos varias opciones. He preparado todos los documentos necesarios. Solo tienes que decidir quieres ser». «Con la mayor firmeza posible», respondió Alexandra sin vacilar. «Quiero cortar por completo los lazos financieros y protegerme de cualquier reclamación futura». Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo y firmando documentos. Alexandra leyó detenidamente cada página, hizo preguntas y correcciones. Su mente analítica, perfeccionada tras años de trabajo con datos financieros, estaba ahora al servicio de sus propósitos personales. Malcolm dijo: «Resumamos. Iniciamos un proceso de divorcio por diferencias irreconciliables. Se congelan todas las cuentas conjuntas y las tarjetas de crédito. Ya hemos enviado avisos a los bancos y a las entidades de crédito. Entrarán en vigor hoy a mediodía. En cuanto a la casa». «Es una casa alquilada», me recordó Alexandra. «El contrato de alquiler está a mi nombre y yo he pagado todas las facturas. Tyler no tiene derecho legal a vivir allí». «De acuerdo», asintió la abogada. «No obstante, te recomiendo que le des un requerimiento formal para que desaloje el inmueble en un plazo de 30 días, como exige la ley. Si se niega, podemos iniciar un procedimiento de desahucio». «Bien», aceptó Alexandra. «¿Y sus efectos personales?» «Tiene derecho a llevarse sus efectos personales. Sin embargo, dada la delicadeza de la situación, recomendaría organizar este proceso bajo la supervisión de una parte neutral, por ejemplo, un representante de nuestra empresa». Alexandra asintió. «Una última cosa, su equipo de música. La mayor parte lo compré con mi dinero, pero no quiero meterme con él. Que se lo lleve todo». «Es usted muy honorable», observó Malcolm. «Lo pondré en el acuerdo». Al salir del despacho de Malcolm, Alexandra se sintió llena de energía. Le esperaba un largo día y tenía un plan de acción claro. El primer punto de su lista era una visita al banco. Se dirigió a la sucursal del First National Bank de Seattle, en el centro de la ciudad, donde tenía la mayor parte de sus ahorros e inversiones. Allí la recibió un gestor personal con el que había trabajado varios años. «Señorita Trivet, me alegro de verla», la saludó James Holt, haciéndola pasar a un despacho privado para reuniones confidenciales. «¿Qué puedo hacer hoy por usted?» «Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas y poderes», explicó Alexandra. «Me voy a divorciar de mi marido y quiero asegurar mis finanzas». James mantuvo una expresión profesional en su rostro, pero había un atisbo de comprensión en sus ojos. «Por supuesto, señorita Trivet. Podemos bloquear inmediatamente el acceso de su cónyuge a todas las cuentas y tarjetas conjuntas. También le recomiendo que cambie sus contraseñas y PIN». «Eso es exactamente lo que necesito», asintió Alexandra. «Y quiero abrir una cuenta nueva, completamente separada de todas las cuentas anteriores, y transferir parte de los fondos allí».
Pasaron la hora siguiente redactando los documentos y realizando los trámites necesarios. Alexandra revisó todos los detalles cuidadosamente, asegurándose de no dejar ninguna laguna o vulnerabilidad en sus defensas financieras. Cuando todo estuvo listo, James le entregó una nueva tarjeta de crédito y los papeles de la nueva cuenta. Está hecho, señorita Tribbett. A partir de este momento, su ex cónyuge no tiene acceso a ninguna de sus cuentas o líneas de crédito. Si tiene alguna pregunta o duda, no dude en ponerse en contacto conmigo directamente. Gracias, James. Alexandra le estrechó la mano. Agradezco tu rapidez. Al salir del banco, miró la hora. Las 11:30. Faltaba media hora para que llegara el cerrajero. Decidió parar en la cafetería más cercana para tomar un café y reflexionar. En la acogedora cafetería de la esquina, Alexandra pidió un café con leche y abrió su tableta para consultar el correo electrónico. Entre los mensajes de trabajo, vio unos cuantos de Tyler con asuntos como «tenemos que hablar» y «no contestas al teléfono». Los ignoró y en su lugar escribió un breve mensaje a su asistente, Rachel, explicándole que se tomaría unos días libres por motivos personales. El cerrajero llegó exactamente a mediodía, como estaba previsto. Un anciano de ojos amables y manos callosas sustituyó rápidamente las cerraduras de todas las puertas y entregó a Alexandra las nuevas llaves. «Ya está, señora», dijo recogiendo sus herramientas. «Ahora solo usted tiene acceso a la casa». El teléfono sonó mientras ella terminaba de ordenar los papeles de su despacho. El número de Tyler. Alexandra dejó que la llamada saltara al buzón de voz. En su lugar, le envió un breve mensaje de texto. Tyler, todas las comunicaciones deberán hacerse a través de mi abogado, Malcolm Reyes. Aquí tienes su información de contacto. Por favor, no intentes contactar conmigo directamente. Añadió el número de teléfono y el correo electrónico de Malcolm y envió el mensaje. La respuesta llegó casi al instante. «Alex, ¿hablas en serio? Tenemos que hablar. No puedes terminar las cosas así como así después de 13 años». Alexandra no se molestó en contestar. En su lugar, bloqueó el número de Tyler en su teléfono. Ahora él no podría llamarla ni enviarle mensajes de texto hasta que ella decidiera quitar el bloqueo. Eran casi las 2 de la tarde cuando la llamó su colega Simon Green. «¿Alex?» Su voz sonaba preocupada. «¿Te encuentras bien? Tyler acaba de estar aquí en la oficina buscándote». Parecía muy alterado. Alexandra se tensó. «¿Qué? ¿Vino a casa de Emerson?» «Sí, hace una media hora». Dijo algo de que no podía localizarte, que sus tarjetas de crédito estaban bloqueadas y que necesitaba hablar contigo urgentemente. La recepcionista no le dejó pasar, pero fue bastante persistente. Al final, los de seguridad le pidieron que se marchara. «Dios». Alexandra cerró los ojos. «Lo siento mucho, Simon. Tyler y yo nos estamos divorciando. Es una situación complicada». «Me lo imaginaba», dijo Simon en voz baja. «No te preocupes, todo está bien aquí. Solo quería asegurarme de que estabas a salvo». Parecía muy enfadado. «Estoy bien», le aseguró Alexandra. «Estoy en casa y no puede entrar. He cambiado las cerraduras». Terminada la conversación, Alexandra decidió llamar a Malcolm y contarle la visita de Tyler a su despacho. «No es de extrañar», dijo el abogado después de escucharla. «Ha descubierto que le han cerrado los grifos financieros y está intentando recuperar el control. He recibido un mensaje de un abogado llamado Gregory Hart, que representa a su marido. Ya están solicitando apoyo financiero temporal durante el proceso de divorcio». «¿Qué?» Alexandra no podía creer lo que oía. «¿Quiere que siga manteniéndolo?» «Me temo que sí», confirmó Malcolm. «Pero no te preocupes. Dadas las circunstancias y el hecho de que tiene sus propios ingresos, por pequeños que sean, así como la evidente infidelidad, tienen pocas posibilidades de éxito. Ya estoy preparando una respuesta». Después de su conversación con Malcolm, se sentía agotada. Los acontecimientos iban más deprisa de lo que ella esperaba.
Tyler ya había contratado a un abogado y exigía dinero. Iba a su despacho y montaba una escena. Parecía más una guerra que una ruptura civilizada. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Alexandra se puso tensa. ¿Era Tyler? Pero a través de la mirilla vio a un repartidor con las cajas que había pedido. «Gracias», dijo, cogiendo el pedido. «Ponlas aquí, en el pasillo». Decidió empezar por su ropa. Él tenía un armario aparte en el dormitorio que compartían. Alexandra empezó a doblar metódicamente sus camisas, vaqueros y camisetas. Cada prenda le traía un recuerdo. Esta era la camisa que le había regalado por su cumpleaños, esta era la camisa que había llevado en su primera cita, estos eran los vaqueros que habían elegido juntos en el centro comercial. 13 años de vida comprimidos en montones de ropa. De repente, en el bolsillo de una de sus chaquetas, encontró un recibo de una joyería. La fecha del cheque era de hacía 2 semanas y la cantidad era impresionante. Alexandra frunció el ceño. Tyler nunca le había regalado joyas en los últimos años, alegando que eran caras. No recordaba que él hubiera mencionado ningún regalo para ella. ¿Qué significaba eso? La respuesta llegó casi de inmediato, y era obvia. El regalo no era para ella. Alexandra dejó el cheque en la mesilla de noche y siguió empaquetando. Que le regalara a Jasmine todas las joyas del mundo si podía permitirse comprarlas sin su tarjeta de crédito. Cuando llenó la primera caja, Alexandra oyó el ruido de un coche que se acercaba. Se asomó a la ventana y vio un taxi frente a su casa. Tyler salió de él. Su aspecto era desaliñado, como el de un hombre que ha pasado la noche en vela. Alexandra se apartó de la ventana y se preparó para un enfrentamiento. Tyler subió al porche y empezó a llamar al timbre. Cuando nadie contestó, empezó a llamar a la puerta. ¡Alexandra! Su voz se oía incluso a través de la puerta cerrada. «Sé que estás ahí. Abre. Tenemos que hablar». Alexandra no se movió. Se quedó de pie al fondo de la casa, escuchándole cada vez más insistente. «Alexandra». Los golpes se intensificaron. «Esta es nuestra casa. No puedes dejarme fuera. Abre la maldita puerta». Como ella seguía callada, él intentó usar la llave. Ella le oyó juguetear con la cerradura, seguido de un torrente de palabrotas cuando se dio cuenta de que la llave no encajaba. «¿Has cambiado la cerradura?» La incredulidad en su voz fue sustituida por rabia. «¿Has cambiado la cerradura y has bloqueado mis tarjetas? No puedes hacerme esto, Alex. Es ilegal». Alexandra finalmente se acercó a la puerta, pero no la abrió. «Tyler», dijo en voz alta para que él pudiera oír a través de la puerta, «no voy a hablar contigo ahora. Todas las comunicaciones son a través de mi abogado. Si no te vas, llamaré a la policía». «¿A la policía?», rió con amargura. «¿Por qué? ¿Por intentar entrar en mi propia casa?» «No es tu casa», replicó Alexandra con calma. «El contrato de alquiler está a mi nombre. Yo he pagado todas las facturas. Legalmente, no tienes derecho a vivir aquí sin mi consentimiento». Hubo una pausa. Entonces, Tyler volvió a hablar, pero en un tono distinto, más bajo, casi suplicante. «Alex, escucha. Me doy cuenta de que las cosas se me fueron de las manos ayer. Dije cosas que no debería haber dicho. Estaba borracho, enfadado, confuso. Pero 13 años no es ninguna broma. No podemos tirar todo por la borda por una estúpida pelea. No se trata de una pelea, Tyler. Se trata de 13 años en los que te aprovechaste de mí, de mi dinero, de mi apoyo. Se trata de tu aventura con Jasmine que ni siquiera te molestaste en ocultar. Es porque me humillaste públicamente llamándome Bia Zhao. Jasmine no significa nada, dijo rápidamente. Solo fue un enamoramiento, una colaboración creativa que fue demasiado lejos. He roto con ella esta mañana. Te quiero, Alex. Siempre te he querido. Lo siento, Tyler, dijo con firmeza. Es demasiado tarde. Contacta con Malcolm Reyes. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Ahora vete, por favor, o llamaré a la policía de verdad.
Se hizo el silencio en el porche. Luego se oyeron pasos lejanos. Alexandra se acercó a la ventana y vio a Tyler encorvarse por la pasarela hacia el taxi que aún le esperaba. Un minuto después, el coche se alejó. Habían pasado 3 semanas desde el día en que Alexandra había bloqueado las tarjetas de crédito de Tyler y cambiado las cerraduras de la casa. 3 semanas de relativa calma, llenas de trabajo, reuniones con su abogado y el proceso gradual de deshacerse de los 13 años de equipaje de su vida en común. A través de su abogado, Tyler exigió una reunión, alegando que necesitaban discutir los detalles del divorcio en persona, sin intermediarios. Malcolm Reyes instó a que se negaran, pero Alexandra pensó que esta confrontación era inevitable y tal vez necesaria para dar un cierre definitivo a este capítulo de su vida. «Estoy de acuerdo en reunirme con él», le dijo a Malcolm en su siguiente conversación telefónica, «pero en territorio neutral y solo en tu presencia». «Me parece razonable», aceptó el abogado. «Reservaré una sala de reuniones en nuestro despacho para mañana a las 10 de la mañana. Seguro que estás preparada». «Por supuesto», respondió Alexandra. «Es hora de ponerle fin». La mañana siguiente estaba nublada, con esa peculiar llovizna de Seattle que no cae del cielo sino que flota en el aire, envolviéndolo todo en un sudario húmedo. Alexandra aparcó delante del despacho de Malcolm Reyes 15 minutos antes de la hora acordada. Para la reunión había elegido un traje azul marino con blusa blanca, un atuendo que infundía respeto, pero que no era demasiado formal. Llevaba el pelo recogido en un moño y un maquillaje mínimo pero impecable. Malcolm la recibió en el vestíbulo del edificio. «Buenos días, Alexandra», le estrechó la mano. «Tu marido ya está aquí, esperando en la sala de conferencias con el señor Hart». «Gracias, Malcolm», asintió ella. «Ya estoy lista». Tomaron el ascensor hasta la 4ª planta y caminaron por el pasillo hasta la puerta de cristal de la sala de reuniones. A través de las paredes transparentes, Alexandra vio a Tyler sentado en un escritorio junto a un hombre corpulento de mediana edad con un traje caro, presumiblemente Gregory Hart. Tyler tenía un aspecto demacrado y cansado, el pelo habitualmente bien peinado y despeinado y ojeras. Al verla, se enderezó y trató de poner una expresión más serena en su rostro. «Recuerda», dijo Malcolm en voz baja antes de abrir la puerta, «tú tienes el control de la situación. No dejes que tus emociones te dominen». Alexandra asintió, respirando hondo, y entraron en la sala de reuniones. «Buenos días, caballeros», saludó Malcolm con profesionalidad. «Señor Hart, es un placer conocerle por fin en persona». «Igualmente, señor Reyes», respondió el abogado de Tyler, levantándose para estrechar la mano. Tyler no apartó los ojos de Alexandra. «Hola, Alex», dijo en voz baja cuando ella se sentó frente a él. «Tyler», asintió ella, manteniendo una expresión neutra. «Bien», empezó Malcolm, extendiendo el papeleo frente a él, «vayamos al grano. Mi cliente ha accedido a esta reunión para discutir los últimos detalles del divorcio y el reparto de bienes. Hemos recibido su propuesta, señor Hart, y debo decir que nos parece optimista». Gregory Hart sonrió con la sonrisa reservada de un abogado profesional. «Mi cliente lleva 13 años de matrimonio, durante los cuales ha hecho importantes contribuciones creativas y emocionales a su unión. Creemos que es justo que esto se reconozca en la división de bienes». «¿Contribución creativa?». Malcolm enarcó una ceja. Interesante expresión para describir una situación en la que uno de los cónyuges ha apoyado plenamente al otro durante todo el matrimonio. «Eso no es justo», intervino Tyler, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Estaba trabajando, estaba haciendo música. Que no generara muchos ingresos no significa que no invirtiera en nuestro matrimonio». «Tyler», dijo Gregory Hart en voz baja pero con firmeza, «por favor, déjame hablar a mí». Alexandra observó este intercambio de comentarios en silencio,
Resultaba extraño ver cómo Tyler intentaba presentar sus años de dependencia económica como una valiosa contribución a su relación. Aclaremos esto, dijo Malcolm, abriendo una carpeta. Mi cliente ha expresado su voluntad de dejar al señor Ransom todo su equipo e instrumentos musicales, aunque hayan sido adquiridos con sus fondos. También está de acuerdo con un reparto equitativo de los bienes adquiridos conjuntamente, aunque, en sentido estricto, la mayor parte se compró exclusivamente con sus ingresos. Sin embargo, la demanda de apoyo financiero continuado después del divorcio es completamente inaceptable. Alex, dijo Tyler, ignorando a su abogado y dirigiéndose directamente a su mujer. Sabes que estaba a punto de dar un gran paso adelante. Este proyecto con Jasmine tenía un verdadero potencial, pero ahora, sin apoyo financiero, todo se está desmoronando. ¿Cómo puedo grabar un álbum? ¿Cómo puedo organizar conciertos? Siempre has creído en mi talento, no puedes cortarme el oxígeno en el momento más importante. Alexandra le miró directamente a los ojos. Tyler, he creído en tu talento durante 13 años. He invertido cientos de miles de dólares en tus proyectos. ¿Y dónde están los resultados? ¿Dónde están los álbumes? ¿Dónde están los conciertos? ¿Dónde está la gratitud? En vez de eso, me engañaste con una chica de la mitad de mi edad, y luego me humillaste públicamente llamándome Buccaboyme. Así que no seguiré financiando tus sueños. Sueños que, admitámoslo, seguirán siendo sueños. Tyler palideció ante sus palabras. Era obvio que él contaba con su gentileza, con la culpa que ella pudiera sentir por haberlo viar en su momento de necesidad. Sabes que no pretendía hacerte daño, dijo en voz baja. Fue un error, una estupidez, un momento de debilidad. Te quiero, Alex. Siempre te he querido. ¿Y Jasmine? Preguntó Alexandra con calma. Creí que habías dicho que ella te entendía a ti y a tu música mejor que yo. ¿Jasmine? Tyler titubeó. Fue un flechazo, nada serio. Es joven, impulsiva, no entiende la vida real. Cuando me quedé sin fondos, perdió rápidamente el interés. Alexandra no se sorprendió. Había supuesto que eso era exactamente lo que ocurriría. Jasmine no estaba tan interesada en el propio Tyler como en el estilo de vida que podía ofrecerle con el dinero de Alexandra. «Caballeros», intervino Malcolm, «volvamos a los asuntos legales. Señor Hart, mi cliente no acepta ningún pago después del divorcio. El señor Ransom es físicamente apto, educado y experimentado. No hay base legal para una pensión alimenticia en este caso». Gregory Hart suspiró. En ese caso, insistimos en una indemnización por daños morales. La SRA, Trivet Ransom, ha restringido injustamente el acceso de mi cliente a una propiedad adquirida conjuntamente al cambiar las cerraduras de la casa que compartían sin previo aviso. La casa está alquilada a nombre de mi cliente, replicó Malcolm. El contrato de alquiler lo firmó ella sola y todos los pagos se hicieron con cargo a sus cuentas. Legalmente, el señor Ransom no tenía ningún derecho sobre la propiedad. Siguieron discutiendo los detalles legales mientras Alexandra y Tyler se miraban en silencio al otro lado de la mesa. En los ojos de él, ella leyó una mezcla de resentimiento, incomprensión y confusión. Tyler siempre había vivido en un mundo en el que su talento era un tesoro no reconocido y todos los fracasos se atribuían a la incomprensión de los demás o a circunstancias desfavorables. Realmente no entendía por qué Alexandra ya no quería apoyarle. «Mira», dijo Tyler de repente, interrumpiendo a los abogados. «Quizá deberíamos hablar en privado. Alex, tú y yo, como antes, sin el lenguaje legal. Nos conocemos desde hace 13 años. ¿Realmente se reduce a dinero y formalidades?» «No creo que sea una buena idea», empezó Malcolm, pero Alexandra levantó la mano para detenerlo. «En realidad», dijo, «no me importa. 10 minutos, nada más». Malcolm parecía preocupado, pero asintió. «De acuerdo».
El señor Hart y yo estaremos en el despacho de al lado. Llámenme cuando hayan terminado. Los abogados recogieron sus papeles y abandonaron la sala de reuniones, dejando solos a Alexandra y Tyler. Permanecieron sentados en silencio durante unos segundos, mirándose el uno al otro. «Has cambiado», dijo por fin Tyler. «Antes no habrías actuado con tanta crueldad». «No he cambiado, Tyler», replicó Alexandra. «Simplemente dejé de encajar contigo. Dejé de sacrificar mis propios intereses por los tuyos. Dejé de creer que algún día apreciarías mi apoyo. Yo siempre lo he hecho», exclamó, «solo que lo expresaba a mi manera. No todo el mundo puede ser tan correcto y organizado como tú. Los artistas necesitan libertad, espacio para crear». «La libertad es una cosa», dijo Alexandra. «Otra muy distinta es el parasitismo. ¿Sabes cuánto dinero he gastado en tus proyectos a lo largo de los años? Casi $400,000. Eso habría bastado para el pago inicial de una casa, para una buena educación para un hijo, para inversiones que nos habrían asegurado una vejez cómoda. En lugar de eso, ¿qué tenemos? Una casa alquilada, unas cuantas guitarras y montañas de esperanzas irrazonables». Tyler parecía como si le hubiera pegado. Nunca había pensado en sus actividades creativas en términos financieros tan realistas. «Siempre lo reduces todo a dinero», dijo con amargura. «¿Y el amor? ¿Y el apoyo en momentos de necesidad?» «¿El amor?», Alexandra negó con la cabeza. «Tyler, ¿cuándo fue la última vez que te interesaste por mis sentimientos, mis sueños, mis luchas? Dabas por sentado mi trabajo estable y mis ingresos, el telón de fondo sobre el que se desarrollaba el drama de tu genio no reconocido. Yo no era una compañera para ti, era una conveniente patrocinadora. ¿Y sabes qué es lo triste? Te seguí la corriente, durante años, hasta que oí de tus propios labios lo que realmente pensabas que era». «Estaba borracho», murmuró. «No quise decir...» «No, Tyler, querías decir exactamente eso», lo interrumpió Alexandra. «¿Y sabes qué? Te agradezco esa sinceridad. Me ha ayudado a ver por fin lo que he sido tan reacia a ver durante tanto tiempo». Tyler se frotó la cara con las manos como si intentara borrar el cansancio. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, no resentida, sino desesperada. «Vale, Alex, tienes razón. He sido egoísta, te di por sentado, he cometido errores, pero no podemos arreglarlo. ¿Darnos otra oportunidad? Puedo cambiar. Puedo conseguir un trabajo estable, ayudar con los gastos. Podemos empezar de nuevo». Alexandra le miró atentamente. En otro momento podría haber creído en la sinceridad de sus palabras, pero ahora, liberada de su adicción emocional, veía la situación con claridad. Tyler no la quería de vuelta. Quería recuperar el cómodo estilo de vida que ella le había proporcionado. «No creo que eso sea posible», dijo en voz baja. «Ha pasado demasiada agua. Es mejor para los dos que sigamos adelante. Tú puedes concentrarte en tu música, sin mis expectativas burguesas. Y yo me limitaré a vivir mi vida. Sin mí». No era una pregunta, era una afirmación de hecho. «Sí, Tyler, sin ti». Volvieron a guardar silencio. Detrás de las paredes de cristal de la sala de conferencias, la vida en la oficina seguía como siempre. Secretarias llevando documentos, abogados al teléfono, alguien riéndose en la máquina de café. Un día de trabajo normal mientras su mundo se desmoronaba y reorganizaba. «Bueno», dijo finalmente Tyler levantándose, «creo que hemos terminado. Dile a tu abogado que acepto tus condiciones. No quiero pensión ni indemnización. Me llevaré mis cosas, mi equipo de música y saldré de tu vida. ¿Es eso lo que quieres?» «Sí», respondió Alexandra con sencillez. «Eso es lo que quiero». Ella también se levantó y quedaron frente a frente, separadas solo por el ancho de la mesa. Y 13 años de decepciones, esperanzas incumplidas y malentendidos. «¿Qué vas a decirle a Yasmín?», preguntó de repente Alexandra. «Ella también contaba con mi financiación, ¿no?» Tyler se encogió de hombros. «Yasmín ya no existe. Como ya he dicho,
Cuando quedó claro que no habría más dinero, perdió rápidamente el interés por nuestra alianza creativa. Pero estabais tan interesados el uno en el otro. Alexandra no pudo ocultar una nota de sarcasmo. Te entendía a ti y a tu música como nadie. Resultó que su comprensión dependía de la perspectiva de escenas caras y un estudio de grabación pagado. Sonrió Tyler con amargura. Cuando esa perspectiva desapareció, también lo hizo Yasmín. Lo siento, dijo Alexandra, y para su sorpresa, lo pensaba de verdad. A pesar de todo el resentimiento, no le deseaba la infelicidad a Tyler. No tienes por qué, sacudió la cabeza. Quizá tenía que ser así. Quizá ha llegado el momento de que madure y empiece a responsabilizarme de mi vida. Aquellas palabras eran tan poco propias de Tyler que Alexandra dudó por un momento de su sinceridad. Pero había algo nuevo en sus ojos, una sabiduría cansada que Alexandra no había percibido antes. Voy a buscar a los abogados, dijo, dirigiéndose a la puerta. Alexandra, la llamó Tyler mientras ella se acercaba al picaporte. Solo una pregunta más. ¿Me has amado alguna vez? ¿De verdad? Se volvió y lo miró. El hombre con el que había pasado buena parte de su vida adulta. El hombre que la había herido, pero que también le había dado momentos de alegría. El hombre que una vez había considerado su destino. Sí, Tyler, dijo en voz baja. Te amé. Y una parte de mí probablemente siempre recordará lo mejor de lo que pasamos juntos. Pero a veces el amor no es razón suficiente para seguir juntos. Con esas palabras, abandonó la sala de reuniones para llamar a sus abogados y ultimar los trámites. 2 semanas después, el divorcio era oficial. Tyler sacó sus pertenencias y su equipo musical de casa de Alexandra, dejando solo una vieja guitarra acústica, su primera compra juntos, un símbolo del amor joven e ingenuo que una vez los había unido. Alexandra volvió al trabajo, inmersa en un nuevo proyecto de gran envergadura que requería toda su concentración y capacidad analítica. Por las tardes, se reunía de vez en cuando con Ariana o con otros amigos a los que casi había abandonado durante sus años de matrimonio con Tyler. Poco a poco, su vida iba adquiriendo un nuevo ritmo y nuevos colores. Un día, al pasar por delante de un pequeño bar del centro, oyó una voz familiar. Al mirar dentro, ve a Tyler tocando en un pequeño escenario con una guitarra acústica. Cantaba una canción que ella nunca había oído, algo sobre la pérdida y los nuevos comienzos, el precio de la libertad y el peso de la responsabilidad. Alexandra no entró. Se quedó unos minutos en la entrada, escuchándole cantar, y luego siguió su camino por la ciudad nocturna. Ya no había rabia ni resentimiento en su corazón, solo la tranquila certeza de que por fin había tomado la decisión correcta. Al doblar la esquina, pasó por delante del escaparate iluminado de una agencia inmobiliaria. En el escaparate había fotos de casas en venta. Una de ellas, una casita acogedora con jardín, le llamó la atención. Alexandra se detuvo a mirar la fotografía y con decisión empujó la puerta de la agencia. Había llegado el momento no solo de deshacerse del gorrón, sino de crearse un verdadero hogar, el que siempre había soñado. La lluvia, típica de Seattle, empezó a lloviznar cuando salió de la agencia con un folleto sobre la casa y una cita para mañana. Pero Alexandra no tenía prisa por abrir el paraguas. Levantó la cara hacia el cielo y sintió el frescor de las gotas deslizándose sobre su piel, borrando los últimos vestigios del pasado y abriendo el camino a un nuevo futuro, ahora totalmente suyo.